Señor, proclamamos que eres un Dios magnífico, lleno de majestad. Estas fueron las palabras que dijo Job a Dios cuando entendió el porqué de su prueba. Y yo quiero hoy dar esta palabra y temo que no podré contener las lágrimas mientras que explique esta palabra, porque personalmente tocó mucho a mi vida y espero que como ha sido de bendición para mí, lo sea también para ti. Si tú estás pasando por una dificultad, por una prueba que a tu parecer es muy fuerte y no entiendes por qué Dios te la dio, escúchame muy bien. Las pruebas más fuertes le fueron dadas a aquellos que son capaces de llevarlas. Así que quédate en Débora de Cristo, porque esta palabra es para ti. No la deslices, porque esta palabra hoy hablará a tu corazón. Porque Dios dice en su palabra: si escucharas hoy la voz de Dios, hijo mío, no endurezcas tu corazón. Entonces, no deslices y quédate con nosotros en Débora de Cristo. Esas fueron las palabras que dijo Job a Dios. Porque Job en un tiempo, digamos que no estaba enojado con Dios, pero no entendía el por qué tanto dolor. Entonces Job le reclamó y dijo: pero ¿por qué? Si yo he sido delante de ti, he sido correcto, he limpiado mis vestidos, me he dejado, he permitido que me limpies, he ayudado, he hecho esto. Él trató de justificarse delante de Dios, pero ningún ser humano se puede justificar delante de tanta supremacía y excelencia como lo es Dios. Escúchame, amado hermano, tú que estás pasando por un momento muy difícil y no entiendes y dices: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me dio una prueba más fuerte de lo que yo pueda soportar? Entonces como que no es muy correcto. Dios, cuidado, ven, espérate. Dios hoy quiere hablar a tu corazón a través de esta plataforma. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Alabado sea el Señor. Esas palabras las dijo Job cuando estaba pasando por una situación muy tremenda, una prueba tan tremenda. Pasó Job, que él a un cierto punto, él nunca, Job, tenemos que ser claros, Job nunca blasfemó, no le dio la culpa a Dios de lo que estaba pasando, pero ciertamente no entendía el por qué, porque a sus ojos él pensaba que él era perfecto, que estaba bien, y en realidad él tenía muchas cosas correctas, casi perfecto. Pero todo ser humano, amado hermano, tiene cosas que delante de Dios tiene que abandonar. Y esto lo digo por mí misma, ¿sabes? Job
en un momento comenzó a pasar tantos de la noche a la mañana, así. Él era próspero, él le iba todo bien, él le salió, y comenzó a pasar ciertas dificultades, alabado sea el Señor, en cuanto a enfermedad, en cuanto que se le murieron los hijos. Bueno, le sucedió de todo a Job, pero sabes, nunca ese hombre blasfemó. Sin embargo, a un cierto punto él quiso confrontar a Dios y decirle, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permites esto si yo he sido correcto delante de ti? Y Dios quiso responderle a Dios. Dice la Biblia que Dios le respondió en un torbellino y comenzó a hacerle una serie de preguntas tan aplastantes que personalmente cuando yo las leía, imaginando la grandeza de Dios, de las palabras que Dios con las que confrontó a Job, se te salen las lágrimas, hermano, y entiendes que todo Dios lo hace con un propósito, que no estás pasando lo que estás pasando de balde, que Dios todo lo tiene perfectamente preparado, pero también sabe lo que hay en tu corazón y tiene de alguna manera que desarraigar lo que hay en tu corazón que de pronto no es de Dios. Te hago un ejemplo. Cuando Dios llegó a mi vida, Él me ungió. Y bueno, Él mismo me buscó, me liberó y me ungió. Y me enseñó. Con su Santo Espíritu, Él mismo me educó bíblicamente. Pero yo todavía era altiva, todavía era peleonera, todavía tenía cosas que a Dios no le agradaban. Pero Dios, cuando unge a una persona, no la escoge viendo lo malo. Él ve que esa persona es buena, que le va a servir, que lo quiere con todo su corazón, pero Él comienza a dar un proceso limpiador, alabado sea el Señor, para que vaya saliendo de aquella persona lo que hay, que a simple ojo al espejo no se vería. Pero Dios, fíjate lo que dice Job. Dios dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso quiere decir que Dios sabe hasta nuestros pensamientos más profundos. Entonces, Él sabe si tú fuiste ungido por Él. Él vio en ti una gran guerrera, un gran guerrero. Él vio en ti alguien que le va a servir tremendamente. Pero Él sabe que estás lidiando con cosas que de pronto tú ni siquiera sabes detener dentro de tu corazón. Hay gente que, por ejemplo, tiene raíz de amargura. Hay gente que, por ejemplo, no ha perdonado. Hay gente, ¿entiendes? Entonces, Él no llega y dice, es que tú eres. Dios no llega así. Dios coge a uno, lo unge con su amor. Pero después pone un proceso en la cual de ese proceso Dios espera sacar lo mejor de nosotros, pero también sacar, alabado sea el Señor, aquello que nos sirve. Y es que de otra manera, si no fuera por pruebas, a través de pruebas, alabado sea el Señor, no podríamos ver y confrontarnos las cosas malas que nosotros podemos tener como seres humanos. Alabado sea el Señor. Job, sin embargo, Job no pecó delante de Dios. Nunca le dio la culpa, pero no entendía. Así hay muchos de nosotros
muchas personas, y yo también estuve en un tiempo, porque créeme que yo tuve pruebas también, amado hermano, donde yo me pregunté, ¿sabes? Yo estoy hablando, aquellos que han sido escogidos, que han sido ungidos por Dios, ¿sabes? Dios permite que atraviese un tiempo como de desprecio, un tiempo de menosprecio, un tiempo, alabado sea el Señor, son cosas que tú dices, ¿por qué? Un tiempo de desagradecimiento, tú haces el bien y te pagan mal, etcétera. Y si tú estás en la lista, amado hermano, hoy quédate en hora de Cristo, no deslices este mensaje porque esta palabra es para ti. Dios hoy viene a confrontarte porque esto hará, alabado sea el Señor, esta palabra hará que tú, alabado sea el Señor, te rindas a Dios como Job. Así tal como cuando yo leí esta palabra, mi corazón fue roto, alabado sea el Señor, y entendí, Dios mío, porque créeme que he tenido también pruebas, amado hermano, donde tú dices, Señor, pero le he dicho, Señor, tengo que pagar lo que no robé. O sea, pruebas fuertes, alabado sea el Señor, y no las quiero elencar aquí, porque créeme, amado hermano, que son muy difíciles de contar, pero créeme que cuando un mañana hablaré de testimonio, y para mí son más de 2 o 3 testimonios, porque mi vida espiritual es hecha de testimonios. Alabado sea el Señor. Desde que Dios me ungió hasta ahora han sido solo testimonios que tendría que contar. Alabado sea el Señor. Y lo contaré en el momento que Dios permita. Pero créeme, hermano, que le he dicho a Dios, bueno, pero tengo que pagar lo que no robé. ¿Por qué? Y no entendía. Y así hay personas que créeme, que están pasando pruebas muy difíciles. Alabado sea el Señor. Tan difíciles de que creen que no tienen más fuerzas para continuar. Y no entienden por qué Dios permite eso y dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Será que he sido muy mala? ¿Será que he sido muy malo? ¿O será que es que Dios no le importa de mí? Bueno, y comienza el diablo también con sus fortalezas extrañas en su cabeza. Pero hoy Dios quiere derribar cualquier cosa que venga a oponerse contra el conocimiento de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque déjame decirte, amado hermano, que entonces hay momentos en que la gente piensa y dice, ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué veo que a mi enemigo le va bien y a mí me va así? ¿O por qué tantas cosas? ¿Pruebas de qué? Pruebas de enfermedad, pruebas del alma. Si hablo de mí, por ejemplo, desprecios. Yo personalmente, amados hermanos, yo he venido a ser extranjera para mi casa, para mi familia, como decía David. Mi testimonio es muy parecido como el de José. Tengo hermanas que han pensado mandarme hasta matar. O sea, así que sé de lo que te hablo. Son testimonios fuertes, testimonios, pruebas muy fuertes. Y tú dices, Dios, ¿por qué? Tal vez has sido abandonado de pequeño como yo, te ha tocado luchar solo, etcétera. Y todavía te estás preguntando. También Job no entendía el por qué tanto sufrimiento. Pero cuando confrontó a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué? Si yo he sido bueno, si yo esto, si yo lo otro. Y Dios llega y sale en un torbellino y le dice, Job, ¿estabas tú cuando fundé yo la tierra? Ahora prepara tus lomos y respóndeme. Ciña ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. O invalidarás. Déjame ponerme las gafas. Yo te preguntaré y tú me responderás. Invalidarás tú también mi justicia
¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Oh, wow. ¿Sabes? Eso que dijo Dios es lo que muchas personas en el mundo hacen. Alguien que no conoce de Dios, si tú te das cuenta, cuando ellos hablan, dicen, ay, pero si existe Dios, ¿por qué los niños en África tal cosa? Y créeme, por eso te dije, amado hermano, es que creo que no voy a poder dar esta palabra. Esta palabra creo que para mí me ha tocado tan fuerte que creo que no voy a poder dar esta palabra sin sentir fuerte el Espíritu Santo. Hay mucha gente en el mundo juzgando a Dios, ¿sabes? Muchos dicen, si existe Dios, porque hay niños sufriendo, porque hay esto, porque hay lo otro. Y rechazan a Dios como si ellos supieran todo lo de Dios. Pero, ¿sabes? Como Job dijo, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce lo íntimo, lo personal, lo profundo, los pensamientos más profundos de cada persona. Dios sabe lo que están haciendo en Haití, lo que están haciendo en África. Dios sabe. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y Dios, alabado sea el Señor. Y Dios es justo. Nosotros no somos quienes para condenar a Dios. Pues Él nos dice, y como dijo en Job siempre, le dijo Dios, le habló en un torbellino y le dijo, bueno Job, ¿estabas tú estabas cuando fundé la tierra? ¿Le diste tú término al mar? ¿Le dijiste, mar, hasta aquí llegaste? ¿Le dijiste, mar, tú hasta aquí llegaste? ¿Hasta aquí llega tu orgullo? ¿Sabes tú? Le dijo Dios, ¿sabes tú? Y bueno, él dijo un ser, te estoy hablando así, alguna que otra ejemplo de lo que dijo Dios, porque es tanto como 2 hojas, alabado sea el Señor, pero le dijo, ¿le diste tú la hermosura al pavo real? ¿Sabes tú los meses de la cabra montés de preñez? ¿Sabes que cuando ella pare, y en el momento que pare, los hijos se van y nunca vuelven? Así hacen muchos los del mundo. Dios hizo una creación y no voltean a mirar a Dios. Alabado sea el Señor. Y bueno, comenzó a decirle un sinnúmero de cosas que te dejan sin palabras, como la del mar. O por ejemplo, ¿estabas tú cuando fundé la tierra? Alabado sea el Señor. Veamos otro ejemplo. ¿Dice tu hermosura al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra a sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos? La bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Y sabes por qué el avestruz hace esto? El avestruz, dice la Biblia en Job, que hace esto porque le privó Dios sabiduría y no le dio inteligencia. O sea, es Dios el que da, el que quita. Por eso cuando Job
perdió lo que perdió, dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. Alabado sea Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. La sabiduría la da Dios. La inteligencia la da Dios. Entonces, Dios confrontó a Job. Alabado sea el Señor. Y le dijo un sinnúmero de cosas extraordinarias que Job simplemente cayó de rodillas y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que endurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía. Amado hermano, hay muchas veces que tomamos una prueba, y te lo digo por experiencia, porque yo pasé por ahí. Todo lo que yo te hablo es porque lo he pasado antes. Y esa prueba tal vez es tan fuerte que comenzamos a pensar, pero Dios sabe lo que me está pasando. Él está viendo, porque lo permite, o porque esto, porque lo otro. Y eso no te permite entender que Dios todo lo sabe, que Él quiere que tú confíes en Él. Y eso fue lo que hizo Job. Job dijo, ¿sabes qué? No combato, confío de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por mi bien. Porque ciertamente tú conoces lo que hay en el corazón de cada persona. Ciertamente tú conoces lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces, a veces tomamos la prueba como una forma de decir, yo por decirte, no juzgo a Dios, pero estaba triste, porque yo veía mi prueba, yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Y Job también, y así hay muchas personas que no entienden el por qué, pero cuando Dios me trae esta palabra y me hace entender que Dios todo lo sabe, todo lo puede, y sobre todo Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón, así que Él sabe con qué prueba sacar lo malo, tirar lo bueno, alabado sea el Señor, y hacer de ti aquella persona que le va a servir, que le sirve, Dios mío, que da fruto al 100%, aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea Jesús. Entonces Dios sabe lo que hace, y como Él sabe lo que hace, así como Job se rindió a Él y confió en Él, así también mi corazón hoy confía en Él y se rinde a Él. Y tú también, amado hermano que me escuchas, te tienes que rendir a Él y entender que la prueba que tú tienes no es porque eres muy malo, no es porque esto, no es porque lo otro, no es porque Dios te abandonó, no es porque Dios te dejó, no es porque Él no le importa de ti, no es porque te ha dado una prueba que no puedas soportar, no. Es porque Dios sabe lo que está haciendo contigo y sabe que todo lo que tú estás pasando es para un propósito mayor. Alabado sea el Señor. Porque Pablo dijo en aquella ocasión, porque Pablo claramente lo dijo. Veamos si encuentro esta palabra que está escrita en Corintios, donde Pablo lo dijo. Si en Corintios o en Romanos, pero lo dijo claramente, porque ciertamente las aflicciones de hoy, Espíritu Santo, tráeme esa palabra, porque las aflicciones de hoy no son comparables con la gloria que ha de venir, porque Dios
si te ha dado alguna aflicción, es para sacar lo mejor de ti. Cuando tú vas a dar un examen es porque tú ya estás preparado. Alabado sea el Señor. Y para estar preparado has tenido que estudiar, has tenido que avanzar. Alabado sea el Señor. Créeme, amado hermano, lo que estás pasando no es de balde. No es de balde. Job no pasó en balde su prueba. Dice la Biblia que cuando él entendió, estoy leyendo Job 42 del 2 al 6. Dice la Biblia que cuando Job entendió que simplemente se tenía que rendir a Dios, porque simplemente no es porque me diste esta prueba, porque si no puedo, porque yo, como decía yo, he de pagar lo que no he robado, porque Dios, en vez de estar en esa condición, tener un corazón confiado y descansado y decir, oh, confío en Dios, porque Él sabe más que yo, pues Él hizo los cielos y la tierra. Ciertamente Él fundó la tierra y yo no estaba ahí. Él le dio al mar el término. Le dijo, hasta aquí llega tu orgullo y tus olas. Así que yo confío en Él. Y se rindió Job a Dios. Dice la Biblia que cuando llegó Job a ese momento, dijo Dios, bueno, pues prepárate, Job. Porque ahora te digo entonces, que dice la Biblia, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que, bueno, Dios convocó a aquellas personas que habían juzgado a Job, alabado sea el Señor, y que les dijo, bueno, ustedes vayan a que mi siervo Job ore por ustedes. Y cuando él ore por ustedes, de cierto, a él voy a escuchar, no a ustedes. Wow. Pero eso pasó cuando el corazón de Job dejó de luchar, porque él no entendía, porque tanto es verdad que Job era una persona tremendamente correcta, dice la Biblia, un varón que era apartado del mal, ¿no? Es que antes de que Dios, ¿cuántos minutos llevo? Antes de que Dios permitiera la prueba, Dios se lucía con Job y decía, le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón correcto, perfecto, apartado del mal? Y que tú me incitaste a que lo probara sin causa, sin motivo. Entonces, esto quiere decir que Job era un alma noble, alabado sea el Señor, y precisamente por esa alma noble Dios cogió y lo probó, alabado sea el Señor. Y tanto Job estaba tan triste que Dios le tuvo que decir, yo no desprecio lo perfecto, alabado sea el Señor, yo hago justicia, yo soy justo. Todo es con un propósito, Job. Alabado sea el Señor. Entonces, te has encontrado tal vez en una situación donde tú dices, Dios mío, pero en vano he limpiado mis vestidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué toda esta prueba? ¿Por qué esta lucha, enfermedad, por aquí, por allá, por allá? Todas estas cosas. Y Dios viéndote y queriendo decir, hija mía o hijo mío, no te das cuenta, si yo no hago así, no salía de ti el orgullo, no salía de ti la vanidad, no salía de ti esto, no salía de ti lo otro, no salía fuera la arrogancia o esto, lo otro, lo que fuera, la altivez, la amargura, la falta de perdón, todas las cosas. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia entonces que cuando Job se rindió a Dios, entonces dijo,
Dios. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la siguiente Cesia, y el de la tercera Karen Apuk. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. O sea, después de esto vivió Job 140 años, sin enfermedad, sin pruebas, sin ataques del diablo. Dios estaba esperando que Job se rindiera y entendiera que por más justo que él fuera, hay alguien más justo, y ese es Dios. Amado hermano, si esta palabra es de bendición, por favor te pido que le des like si te gusta, te suscribas para que te lleguen más estos mensajes, porque Dios quiere hablar a tu corazón. Ríndete hoy a Dios. Alabado sea el Señor. Y si esta palabra llegó a tu corazón, hazme llegar también los testimonios de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo hará en tu vida a través de esta palabra. Dios te bendiga.